Saludos, muy buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes por la sintonía con este nuevo proyecto, este nuevo espacio, Punto de Análisis o Puntos de Análisis. Habíamos programado desde hace varios días iniciar este nuevo proyecto, esta nueva propuesta programática a través de Sportvision Canal 35. Y yo venía pensando en el camino, hay una edad que, como dicen la gente siempre, a uno como que no le importa nada. Todo le da como par de tres. ¿Por qué digo esto? Embarcarse en un proyecto como este, mira, hay que estar bien loco. Luego de un día completo de trabajo, venir, sentarnos acá, compartir con ustedes, analizando algunos temas nacionales, internacionales, temas de salud, a través de Sportvision Canal 35. Miren, yo vuelvo y les reitero, hay una edad en la vida que uno como que le teme poco a las cosas, a aquellas cosas que quizás podrían causarle algún temor, ya uno va dejando esto como de lado. Parece ser que en la juventud hay más temores que ya en la madurez. Ustedes se preguntarán, pero ¿cuántos años tiene Roberto que está hablando así? Ya estoy entrando en cuarentenas, como dicen popularmente, y parece ser que es una edad más madura para tomar cualquier tipo de decisión, porque los adolescentes siempre están dubitativos con algunas cosas. Sin embargo, no nos tembló el pulso para abrazar este nuevo proyecto. Y esta noche yo me siento como que si este proyecto tuviera meses. No sé si es por el día a día que uno tiene a través de los medios de comunicación, aunque tengo que ser honesto. Cuando iba entrando sentí como mi sustito, las maripositas que se le entran en el estómago a uno, porque es normal. Todo lo nuevo, todo lo desconocido da un poquito de miedo, pero decidimos asumir este reto e involucré a un gran amigo conmigo para que me estuviera acompañando esta noche, que al regreso de la pausa lo estaré presentando y él estará compartiendo con todos ustedes un tema sumamente interesante. Vámonos a la pausa. Al regreso continuamos con puntos de análisis. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. De regreso en el espacio Puntos de Análisis, me daba Domingo una información que me alienta, me reconforta. Vamos por buen carril, ya que antes de Puntos de Análisis está Puntos de Equilibrio con el buen amigo y compañero, por cierto, de labor, Felipe Romero Sánchez. Miren, como decía, tengo un invitado esta noche, pero antes también informarle que estaré trabajando con un interesantísimo equipo de profesionales en este espacio Puntos de Análisis. Tendremos a Joanna Castro con un punto al margen, un segmento sumamente interesante que tiene que ver con situaciones que viven las personas en sus comunidades. Francis Castillo, que en todos los proyectos tengo que involucrarla porque cuando no puede estar ella está. Ha sido fuerte soportarla tantos años, pero bueno, es mi amiga, la quiero y ella también me ha soportado a mí. Este espacio va a ser como para botar el golpe, pero claro, está un trabajo serio a esta hora de la noche. Quiero darle la bienvenida a un integrante de este equipo, un gran profesional de la medicina, nuestro querido amigo Oscar Reyes. Oscar, buenas noches. Buenas noches, un placer a los amigos que desde su hogar nos están mirando, los que nos están escuchando. Yo tengo una frase y es que le digo, me he puesto en mi mente decirla todos los días,
Dios existe. Así es, indiscutiblemente, como dice también una canción, que Dios, o un coro, Dios es real. Oscar, has traído un tema para iniciar, para la apertura de este proyecto muy interesante acerca de la infección urinaria. Exacto. Pero antes de entrar al tema, hemos estado viendo algunos videos que tú has grabado, Oscar, muy controversiales, que tienen que ver con la vacuna, una posición muy radical en ese sentido. ¿Qué es lo que te ha llevado a estar compartiendo esa posición tan radical en contra de las vacunas? Tú eres antivacuna, por cierto. No, eso es muy importante. Yo lo digo ahora mismo, aprovecho la oportunidad para decirlo. Yo no soy antivacuna. Ah, ok, es No, bueno yo saber. no soy antivacuna, no. Para el mundo entero no soy antivacuna. El problema de la situación es que yo soy un médico científico. Sí. Y yo tengo lo más moderno de COVID. Yo tengo un libro desde que el COVID inició, cuando hubo la pandemia, que los políticos tuvieron la oportunidad de frenarla, porque no vieron detrás de la cogencia de la enfermedad un sistema involucrado en lo que se llama el capitalismo. Pues frenaron la enfermedad en aquella época, pero ¿qué pasa? Que ahora los políticos, en términos generales, mundialmente hablamos, vieron una oportunidad de desarrollar más el capitalismo. Y entonces tomaron como eslabón esta enfermedad y le dieron para adelante. Pero espérate, Oscar. Oscar, ¿tú estás envuelto en la teoría de la conspiración, doctor? No. Porque hay personas que suponen que el virus es un virus de laboratorio. No, es un virus, los virus son todos creados. Los virus no son una enfermedad, no es una enfermedad común, sistémica, los virus son todos creados en laboratorio. Entonces, claro. ¿Usted está de acuerdo con que, que aunque no es el tema de esta noche, pero me llamó mucho la atención los videos que usted ha compartido? Hay otra cosa que quiero decirte, Roberto, yo he leído mucho la enfermedad y la conozco bastante. Y además he tratado muchos pacientes con la enfermedad. Sí, me consta. El sentido de la situación es que la medicina es algo lógico. Si tú lo analizas, una cosa en la medicina, dice un refrán que 2 y 2 sumados no son 4 medicinas. Pero cuando tú vas a una fisiopatología y un tratamiento adecuado, es 2 y 2 son 4 medicinas. Es algo que yo quiero decirle a la población, a alguien que me puede estar observando desde su casa. Las vacunas en el mundo entero, no en República Dominicana, en el mundo entero. El preservante de la Sinovac es la gelatina de cerdo. El preservante de Pfizer y AstraZeneca, Moderna, es el ácido acético. Cuando tú te vas a poner una vacuna, no te preguntas si tú eres alérgico a la aspirina. Y las personas que son alérgicos a la aspirina, cuando le ponen esas vacunas que son las vacunas de verdad, digo, las que superan a todo, porque la Sinovac, yo estaba calculando que la mortalidad no varió. ¿Con la Sinovac? Con la Sinovac. La mortalidad, si vamos a revisar pero sin embargo, esa es la que tiene la tecnología acostumbrada, antigua. Sí, si vamos a revisar la mortalidad de pacientes COVID luego de haberle administrado 2 dosis y 3 dosis de Sinovac, es la misma mortalidad que si no tuvieran vacuna, que si no se hubiese administrado la vacuna. En la vacuna Pfizer y AstraZeneca, ahí la mortalidad sí se redujo un 20%. En las Modernas se redujo un 30% y Johnson & Johnson se redujo un 45-46%. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué yo sugiero? O sea, ¿a qué yo me refiero? Yo lo que me refiero es que si las vacunas hubiesen sido la solución del problema,
pues entonces hubiese tenido la oportunidad de la población en términos general mundialmente de que la mortalidad, aunque fuera la mortalidad, se hubiese frenado. Pero, Oscar, la mortalidad por el COVID no se redujo cuando llegaron las vacunas. No, lo que pasó fue que el sistema sanitario le perdió el miedo a la enfermedad y entonces le brindó un apoyo logístico más definido y más directo al paciente que lo requería. Anteriormente, cuando la enfermedad surgió en esos primeros días, cuando surgió la pandemia, que yo fui uno de los 3 pacientes afectados, y el hijo mío y yo y un italiano que vino en esos mismos días, la misma semana, el mismo lunes, martes, miércoles, los 3 estábamos afectados. Nosotros, la diferencia es que el italiano estaba en el Hospital Ramón de la Herrera en Isidro y yo estaba ahí, mi hijo, en mi casa. ¿No tenían síntomas? Sí. Mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, debilidad general, dolor muscular, evacuaciones diarreicas, todo eso teníamos mi hijo y yo. La diferencia es que nosotros tomamos medicamentos y ingerimos mucha agua. Roberto, lo que te voy a decir es algo que quizás no sea ético y le pido al que me esté escuchando y me esté viendo desde su hogar. Los pacientes durante la enfermedad en los primeros meses no eran ingresados en los hospitales, eran almacenados en salas de hospitales. ¿Cómo así, Oscar? La pregunta es excelente. Si tú me preguntas a mí, Reyes, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos, en Europa, en Italia, en Europa al principio era más organizado el tratamiento de la medicina redireccionada en el momento en el cual el paciente lo necesitaba, en el sentido de que los pacientes le ponían dos puertas. Había una para el manejo de los médicos y había otra para el personal paramédico y las enfermeras. Pero el otro paciente, la otra puerta, dividía ese personal del paciente y el paciente estaba ya en una habitación. En el sentido de que esos pacientes, cuando se lo colocaban en un ventilador, no recibía una terapia respiratoria adecuada, en el sentido de que esos pacientes hay que estar aspirándolo continuamente, pidiéndole presión venosa central, tomando signos vitales. Y todo eso no se hacía. No, eso no se hacía. El paciente, oye, Roberto, el paciente se moría ahí seco, se deshidrataba y de todo, no le ponían, no le medían un paciente que pero tiene... eso era por el miedo. Por el miedo a la enfermedad. Entonces, luego llegó una reevaluación a la enfermedad y ya es cuando el paciente le ha perdido, el médico, el personal médico, paramédico y la enfermera le ha perdido el miedo a la enfermedad y entonces tratan de manera directa al paciente y el paciente tiene la oportunidad de recuperarse de manera más rápida e inmediata. Ok, bueno, miren, como dije, ese no era el tema. Vámonos a una pausa. A regreso vamos a introducirnos en el tema que nos compete, que es la infección urinaria. Pausamos, ya regresamos.
El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, ustedes han estado escuchando al doctor Oscar Reyes, médico nefrólogo intensivista. Tiene como 4 especialidades. Oscar va a estar con nosotros fijo aquí los martes, aunque sea por breves minutos, pero va a estar aquí con interesantes temas. Oscar, el tema que nos compete, aunque todo hace un tiempo para acá ha sido COVID, no quería dejar pasar la oportunidad de conversar con usted precisamente acerca de los videos que usted estuvo compartiendo que despertaron muchas situaciones. No iba a perder la oportunidad. Infecciones urinarias, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eso? Mira, las infecciones urinarias son enfermedades que invaden el sistema urinario en el individuo X. Puede ser desde un niño hasta un adulto mayor. ¿Cuáles son las causas, Oscar? Entonces, las causas de infecciones urinarias básicas son, primero, puede ser por vía ascendente. Por vía ascendente, ¿a qué yo me refiero? El meato urinario, la uretra, entonces luego pasa al uréter y puede llegar hasta el riñón en sí. Está por la otra que es por vía linfática. Los ganglios linfáticos se ingresan, se infectan y también se producen las infecciones de vía urinaria. Y está la otra que es por trauma o por manipulación. Déjenme decirle algo. Los europeos recomiendan y analizan las infecciones urinarias en mujeres fértiles, que son muy comunes, o por una mala forma de asear, o porque la mujer fértil... Explica eso de... El aseo. Sí, bueno, la mala forma de asear es cuando las mujeres, en la mayoría de los casos, que son las más comunes, las más susceptibles a padecer de infecciones de vías urinarias, el aseo es las mujeres por lo regular, o el sexo femenino, vamos a decir, se asean de abajo para arriba cuando van al baño, una necesidad fisiológica de tipo intestinal, como le digo yo a los hijos míos. Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se asean de abajo para arriba, se llevan la bacteria que es común, que habita ahí en el colon, que se llama la Escherichia coli. Coloniza el área del meato urinario y entonces por ahí asciende la infección de vía urinaria. Hay otra cosa, la mujer fértil. Los europeos dicen que es más común las infecciones de vía urinaria. ¿Por qué? Porque las manipulaciones del meato urinario, las mujeres tienden a manipularse el meato urinario de diferentes formas, hasta con dispositivos. Entonces esto lacera. Usted lo dice como muy bonito, ¿verdad? Entonces a los muchachos lo veo como que tratando de descifrar lo que usted está diciendo. Dígalo llano, doctor, como se dé, usted puede. ¿Verdad? Bueno, ¿verdad que sí, Domingo? Bueno, están las satisfacciones sexuales, los juguetes sexuales. Okay, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres se manipulan con el dedo o se manipulan con un juguete sexual y eso es lo que hace que lacere el meato urinario. Ok. Otra cosa es el sexo oral. Las mujeres el sexo oral. Pero, espérese, doctor, el sexo oral. Perfecto. Eso es algo que se disfruta de parte y parte, doctor. Excelente.
Lo que pasa es lo siguiente. A ver, explíquenos, doctor. En el sexo oral, el hombre, no todos los hombres conocen la anatomía en la cual la mujer se siente satisfecha en el sexo oral. Bien. Entonces lo que hacen es, o la llenan de saliva la vagina, o la lastiman con la punta de los dientes. Entonces el hombre a veces piensa que está dando el clavo en una mujer que le está haciendo el sexo oral, y lo que hace es que le está lastimando el meato urinario. Al lastimarle, lacerarle el meato urinario con la punta de la lengua, entonces ahí el medio de cultivo es la sangre. Las bacterias que abundan ahí con mayor frecuencia encuentran ese medio frágil y por ahí ascienden y se producen las infecciones urinarias. Deberían practicar. Vamos a continuar. No, porque el tema es bastante serio, ¿eh? Sí. Pero es sumamente interesante lo que está diciendo el doctor Oscar Reyes. Esa es una de las causas que se produce, ¿verdad? Esa infección urinaria en las mujeres. Pero en los hombres, entonces en los hombres tenemos lo siguiente. El hombre es de poco tomar agua. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, vamos a clasificarlo por la edad, porque el prostático tiene otras condiciones. El prostático, a partir de los 45 años de edad, pero el paciente joven también tiene una condición específica, tiende a tomar poco agua. En la deshidratación, el poco consumo de agua produce en el paciente lo que se llama vasoconstricción. Eso trae como consecuencia de que el mecanismo de defensa a nivel de la uretra peniana se ve comprometido. Y entonces, una bacteria que vive ahí, en esa área, puede estar en el glande o en la punta del pene, entonces aprovecha esa fragilidad y por ahí asciende y se producen las infecciones de vías urinarias en el hombre, en el joven principalmente. La no circuncisión. La no circuncisión, aquellos pacientes que se usan la mayoría de veces entre los 18 y esa cosa de años, no han desarrollado, no han tenido la oportunidad de que la circuncisión se le haya de manera mecánica producido algo así, pues también tú sabes que no se asean bien, no se asean adecuadamente, y entonces eso produce también infección de vías urinarias con mucha frecuencia. En los niños es muy frecuente las vías urinarias, las infecciones de vías urinarias, pero por las causas de obstrucciones, los niños a veces nacen con problemas genéticos y traen como consecuencia también las infecciones producidas por válvula de uretra posterior, que también producen muchas, que son obstrucciones de la vía urinaria, y esto trae como consecuencia también infecciones. ¿Qué tan grave puede ser una infección urinaria, doctor, tanto en el hombre como en la mujer? Tenemos, hay algo que no se puede quedar, el prostático. El prostático tiene hace con mucha frecuencia infecciones de vía urinaria porque la próstata crece hacia adentro. El crecer hacia adentro obstruye la uretra prostática, que por donde pasa la orina, y entonces eso trae un goteo retrógrado hacia la vejiga, de uretra, vejiga, uréter, vejiga, vejiga, uréter. Y eso con mucha frecuencia produce infecciones de vía urinaria. Hay otra causa que es muy común, los pacientes me llegan a mi consulta con infecciones de vía urinaria, la tos. Explíquenos eso. La tos. Cuando el paciente tose, aumenta la presión intravesical e intraureteral. Entonces, aquella orina que pasó ya a la vejiga, con la tos, se produce un goteo retrógrado hacia atrás otra vez de nuevo, y esta orina cuando regresa contaminada de nuevo, va y viene por la presión y eso trae como consecuencia también las infecciones
de vías urinarias con mucha recurrencia. Ya que hoy estamos iniciando, ¿verdad?, este proyecto, yo creo que ya para la próxima semana los chicos, o en esta misma semana, nos van a habilitar el teléfono también para que el público pueda opinar acerca de esos temas tan interesantes que se están tratando. Le preguntaba, doctor, ¿qué tan grave puede ser una infección urinaria? Entonces tenemos lo que es, las infecciones urinarias pueden ser leves, moderadas y pueden ser severas. Las infecciones urinarias que son leves son aquellas que el paciente puede que no presente ningún síntoma o que puede presentar una simple cefalea, dolor de cabeza, debilidad general. El síntoma más común de infecciones urinarias entre leves y moderadas es la debilidad general. El paciente se siente agotado, cansado. Van a mi consulta, y dicen que fui a un neurólogo, que fui al cardiólogo, y cuando yo lo evalúo, que me siento evaluarlo bien, lo que tiene es una infección de vías urinarias, la debilidad general. La cefalea o el dolor de cabeza. Esos son los síntomas. Sí, esos son los síntomas. La fiebre, malestar general. Ahora bien, la moderada, ya el paciente viene con síntomas de deshidratación, que puede ser de grado 1 hasta grado 4. Y además de que presenta un cuadro clínico florido de disuria, dolor al hacer pipí, tú ves, polaquiuria, o puede ser que el paciente orine mucho de noche, o que orine mucho durante todo el día, o que el paciente puede tener también un síntoma que no se debe, un signo, que el paciente lo puede referir. Si el paciente que lo refiere es un síntoma, o si es que yo lo descubro, es un signo del edema de miembros inferiores. ¿Edema? De miembros inferiores. Okay. Se le hinchan los pies. La gravedad de la enfermedad es cuando el paciente hace una infección urinaria que se complica de manera sistémica. Ya el paciente tiene sepsis como foco principal, la vía urinaria. Cuando yo hablo de sepsis, es una cascada que nosotros los internistas podemos definirla de la siguiente manera. Está bacteriemia, septicemia, la presencia de bacterias en la sangre, septicemia, el paciente ya tiene casos de infección generalizado, sepsis, ya el paciente tiene infección generalizada más órganos comprometidos, disfuncionando, o sea, tiene un foco que es la orina, más el cuadro clínico que presenta el paciente. Entonces ya esto trae como consecuencia de que un paciente por una infección urinaria puede caer en una hipotensión severa y hasta puede fallecer, que en muchos casos, o sea, la mortalidad de pacientes en República Dominicana por infecciones de vías urinarias ronda aproximadamente entre un 4 a un 7%. ¿En qué momento un paciente va a requerir de una intervención quirúrgica por una infección urinaria, doctor? Bueno, cuando está complicado, porque si la infección urinaria sí ha producido cierto grado de cicatrización, o cicatrices, perdón, necrosis tubulares, o ha producido una obstrucción, o sea, va producido por el proceso cicatricial del paciente, o se produce un grado de obstrucción a nivel de la vía urinaria, y entonces ahí entra el urólogo cuando tiene que, repito, un examen de orina, y el paciente cada día más está peor, entonces el urólogo se ve comprometido a entrar, en este caso, a desobstruir el área donde se ha producido el foco, y entonces a liberar, y entonces ahí es el caso donde hay que operar. Doctor, ¿es recomendable, como se ha escuchado en algunas ocasiones, antes de irnos a nuestra próxima pausa, de que las mujeres cuando tienen ciertas infecciones se laven con vinagre blanco? Mira, lo que pasa con el vinagre blanco es que el vinagre blanco alcaliniza el pH. Y donde hay un pH alcalinizado, puede ser que tú tomes bicarbonato de sodio, te alcalinice el pH, vas a vencer las bacterias y va a tener menos oportunidad de desarrollar infecciones a virus, a hongo principalmente.
Okay. Porque el ácido acético es excelente para las infecciones, para alcalinizar el pH, y por eso es que desde un principio las mujeres en aquella época, yo recuerdo cuando yo estaba niño, usaban vinagre en un sistema que le llamaban ducha en esa época, que ya las mujeres ni conocen, las mujeres de hoy en día ni conocen eso. La ducha. La ducha. Digo, aquella ducha, porque hay una ducha. Una ducha que usaban sí, unas mujeres, era como un bolso que le echaban vinagre blanco, le echaban agua, yo creo que era como agua tibia, y con eso se daban un lavado vaginal, como alrededor, llegué a ver como 1000 mililitros, se la entraban todo en la vagina, y luego la drenaban. Bueno, vámonos a una pausa, regreso, continuamos esta interesante conversación con el doctor Oscar Reyes, médico nefrólogo, en este inicio de este nuevo proyecto a través de Sport Vision Canal 35. Pausamos, ya regresamos. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, estamos de regreso. Recuerden que este programa será un poco diferente a algo más que vivir. Los temas aquí serán tratados de forma ligera, no con falta de seriedad, para nada. Pero como yo decía al inicio, ya Domingo está agotado. El mismo doctor Oscar, que viene de su centro de trabajo, de la clínica doctor Abreu, agotado, no puedo estresarle la vida de este lado, no puedo pretender de ninguna manera ni de aquellos que van a estar en los días subsiguientes con nosotros. Este programa, este espacio es con la idea de pasarla bien, pero siempre con el propósito y el objetivo de orientar a nuestra nación, de aportar nuestro granito de arena desde esta maravillosa profesión que Dios nos ha dado, que es la comunicación. Doctor Oscar, cuando se habla de un retencionista crónico, ¿a qué ustedes se refieren? ¿De un? Retencionista crónico. La persona que retiene la orina. Ya. Lo que pasa con esto es lo siguiente, que hay pacientes que desarrollan infecciones de vías urinarias y con, por ejemplo, el prostático. Ajá. El prostático hace como mucha infección de vías urinarias con el tiempo, esto trae como consecuencia de que se produce una estenosis en el esfínter ureterovesical, y esto produce como consecuencia posterior retención de orina. Las retenciones urinarias es relacionado a lo que te decía anterior. Cuando uno retiene mucha orina y la orina dura más tiempo de lo necesario para ser evacuada, entonces esto produce muchas infecciones y con el tiempo producen la mayoría de los pacientes produce sepsis urinaria y complicaciones que pueden llevarlo hasta la muerte. Yo sé que usted no es diabetólogo, es que se dice. En diabetes, okay. Sí, en nutrición. Pero ¿qué hay de cierto? Hay diabetes y hay endocrino. Sí. ¿Qué hay de cierto que cuando una persona orina y las hormigas se acercan a esa orina, ese paciente debe preocuparse? Claro, porque la orina donde está el dulce, la orina abunda mucho. Entonces los diabéticos cuando hacen pipí orinan y está descontrolado, está descompensada la diabetes, entonces por encima de 226 miligramos por decilitro, pues entonces la orina sale dulce. Okay. Entonces la orina se llama glucosúrica. Ok. ¿Cuál debería ser una señal de alarma para que una persona vaya a hacerse un examen para detectar si tiene alguna infección urinaria? Bueno, yo les recomiendo a mis pacientes siempre
Paciente entre los 35 y 40 años, cada 6 meses debe hacerse un examen general. De los 18 a los 35 años, anual. Y de los 40 años en adelante, cada 3 meses. Y más si tiene condiciones mórbidas como diabetes, hipertensión. O vamos a suponer que no la tenga, pero no se da cuenta hasta que no se haga un análisis. Entonces, estos pacientes deben ser evaluados de acuerdo a las edades en un periodo necesario establecido. Yo te puedo decir, Roberto, que recientemente yo tengo una paciente X de 20 años de edad que yo me di cuenta que tiene cáncer de tiroides porque yo la veo que engorda un chin y que porque, ¿cómo te sientes? ¿Qué te sientes? No, yo no siento nada, pero te veo como que engorda un poquito. Vamos a evaluarte. Y cuando le hago un examen físico, le evalúo la tiroides, siento como que hay una protuberancia. O no, vamos a decir una palabra más adecuada, como que hay un quiste. Pero le digo, vamos a hacerte los análisis, le hago todos los análisis, no sale nada, no se ve nada en las analíticas. Pero digo, a mí no me quedo, vamos a hacerte una sonografía, un nódulo heterogéneo, con características malignas. Avanzo, le hago una tomografía, exactamente, con neovascularización. Le hago una gammagrafía, avanzando, y ya todas las características de cáncer, le mando a hacer la biopsia, exactamente. Un cáncer de tiroides detectado a temprana edad. Yo me enfoco mucho en el tiroides, yo he visto muchos casos. ¿Fue oportuna la detección, doctor? Sí, en 6 meses, esa paciente en 6 meses más, si no es diagnosticada a tiempo, fallece. Porque mi mamá murió así. El cáncer tiene una particularidad y es que no duele. Cuando el cáncer duele es porque ya nada se puede hacer. Los cánceres, bueno, es muy bueno hacer la observación que los cánceres de tiroides, de acuerdo al tipo de cáncer, porque ejemplo, el anaplásico, que es un cáncer agresivo, terrible, que acaba con la vida del paciente en menos de 6 meses. ¿Tú ves? Pero todos los cánceres son cáncer. Muy bien. Doctor, de forma breve, háblenos un poquito acerca de los tratamientos para las infecciones urinarias. Hay algo que la gente o el ser humano se le es difícil y yo lo uso con mucha frecuencia hasta conmigo mismo. La ingesta de agua, tomar agua. Es fácil después que uno se acostumbra, ¿verdad? 3 botellitas de agua, X, en la mañana y 2 en la tarde. Claro, si no tiene complicaciones que le impidan tomar agua, porque si es un paciente renal que está en diálisis no puede beber agua, está prohibido tomar agua. O un paciente con insuficiencia cardíaca, congestiva, que no puede tomar agua. Pero un paciente normal que puede tomar agua, que orina normal, clase 1A, tomar mucho agua. Segundo, no es recomendable, según los europeos y los americanos, tratar una infección de vía urinaria de manera empírica si no está correctamente diagnosticada. Muy bien. No es recomendable. O sea, ¿qué te digo? Los pacientes cuando sienten síntomas urinarios de urgencias urinarias, que es el dolor, la fiebre, la disuria, la poliacuria, esas cosas, van a una farmacia y le dicen, ¿qué sirve para la infección de vías urinarias? El farmacéutico le dice, toma ciprofloxacina, es un asesino mortal clase 1A. Sin embargo, no lo saben. No lo saben. O sea, por ejemplo, los pacientes van a donde mí como médico y yo tengo mucho cuidado. Porque hay pacientes que cuando van donde el médico, si el médico no les receta nada, dice, ese médico no me gustó porque no me recetó nada. Oye, Roberto, los analgésicos, no hay una cosa, un asesino mortal para los riñones, para la vía urinaria, que los analgésicos. Bueno, ahí están las recomendaciones del doctor Oscar Reyes. Pero déjame decirte otra cosa simple, que es que el sistema, según va evaluando los efectos-beneficios,
va sacando cosas que no le dejan mucho beneficio. Por ejemplo, el trimetopril sulfa es el mejor medicamento para iniciar un tratamiento de infecciones de vía urinaria, tanto en pacientes prostáticos como en pacientes normales, pero no deja mucho beneficio económico. Bueno, es un tema a veces de economía. Oscar, muchísimas gracias. Bueno, está de más darle las gracias a usted porque el próximo martes usted traerá, si Dios quiere, un interesante tema más a este espacio, Puntos de Análisis. Vámonos a un breve corte. Al regreso analizaremos otros puntos en este espacio. Pausamos. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Señores, estamos de regreso y la noche, ¿verdad?, es oscura, por lo que nosotros tratamos de buscar algunas estrellas para que estén aquí con nosotros, acompañándonos en el espacio Puntos de Análisis, ¿verdad? Domingo me decía, oye, pero tú nada más trabajas con personas, con hombres, y las damas, ¿dónde están? Usted es muy machista. No, Domingo, no, mira. Ustedes saben que estamos en el inicio aquí de esta propuesta. Sí, yo sé que hay que cortar, ¿verdad? 50-50, sí, uno no puede olvidarse de eso. Más ahora que ellas se están empoderando. Y tenemos aquí con nosotros a Elis Peralta. Una joven que ya ustedes habían visto en el espacio Algo Más que Vivir. Ella ha decidido unirse a este proyecto, una mujer valiente. Recuerden que hoy es el primer paso que da este proyecto. No sé si ustedes han visto algunos baches, pero bueno, creo que vamos bien. Ya uno está entrenado en ese sentido para asumir estos retos. Elis, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Pero no nos habíamos visto después del 2021. En este año 2022 por primera vez te veo. Así es. ¿Cómo van las cosas? Bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo va el turismo? Tú que eres una mujer muy involucrada en ese mundo del turismo. Bueno, el turismo va de viento en popa. Sí. Sí. ¿Qué te pareció Fitur 2022? Fitur me pareció una feria sin desperdicio, realmente. Sí. Los acuerdos que nuestro ministro de Turismo hizo fueron muy buenos, especialmente lo que hace un rato estuve hablándote, que fue la línea aérea, hizo el acuerdo desde Alemania, o sea, Lufthansa va a volar desde Alemania a Puerto Plata. Ok, a Sí. Puerto Plata, Sí, por a cierto, Puerto Plata. hablábamos fuera del aire. Ujú. ¿Y qué te ha parecido este resurgimiento del turismo en Puerto Plata precisamente? Súper excelente, porque es que La novia del Plata- Atlántico. Exacto, la novia del Atlántico.
esa provincia realmente la dejaron atrás por un tiempo, pero ahora, con todo lo que han hecho, especialmente con el puerto para que los barcos puedan arribar ahí, ha sido algo extraordinario para Tengo la entendido que República he estado Dominicana. recibiendo muchísimos cruceros, No. cruceristas. Los cruceros que están llegando a Puerto Plata son cruceros que realmente no podían llegar porque los puertos, por ejemplo, el puerto de Samaná, Ujú. para tú abordar en el puerto de Samaná, tú tienes que estar en el puerto, montar una lancha e irte al barco, porque el barco no puede llegar hasta el puerto. No estaba adecuado, no por estaba supuesto que no. adecuado el puerto. Pero ahora el de Puerto Plata, Sí. el puerto de Puerto Plata, que ha sido un boom, ya los barcos pueden entrar sin problema. O sea, ya los turistas no tienen la incomodidad de tener que abordar una lancha para poder llegar a tierra. Ok. O sea, eso está súper excelente, preciosísimo ha quedado. Puerto Plata tiene una historia turística muy, muy bella, muy Sí, recordada. sí, por eso Pero digo que eso que ha sido afectaría el turismo en la zona este. ¿Podría afectar el turismo? No, claro que no. Punta Son Cana, diferentes tipos de sí, turistas. Sí, es que Punta Cana es una zona premium de aquí, de República Dominicana. Punta Cana y Bávaro, no te voy a decir ¿qué te digo? Todas las partes turísticas de República Dominicana son bellas. Sí, claro, Nosotros tenemos un definitivamente. país que lo tiene todo. Pero Punta Cana, Puerto Plata, no le va a afectar para nada. Se está invirtiendo también en Pedernales. Sí, sí. El presidente Muy se ha buena, enfocado. muy buena inversión, claro que sí. Es una zona todavía virgen y que tiene mucho potencial. O sea, ya hay más de 11 cadenas de hoteleros que han estado muy al pendiente y que están invirtiendo ya en la zona. Eso es muy buena noticia. Claro que sí. El turismo en República Dominicana sigue desarrollándose, a pesar de que en un momento dado hubo una situación con unos turistas, Sí. muchos alegan que se buscaba hacerle daño a a la imagen de la República Dominicana en materia de turismo, cuando se intoxicaron aquellos turistas aquí en la República Dominicana que tenían ciertas comorbilidades, según las informaciones que se obtuvieron en su momento, y se decía que a veces que habían personas de la República Dominicana involucrados en esa mala fama a nuestro país. Mira, esas son falsas informaciones que obviamente todo ha caído por su propio peso. O sea, ¿qué te digo con esto? Ha sido el turismo de nosotros aquí en República Dominicana, es un turismo tan natural, o sea, tan abierto, que obviamente todas esas informaciones han decaído. Han decaído porque el servicio, la excelencia, o sea, ¿cuántos dominicanos? La calidez del La dominicano. calidad, o sea, ¿cuántos turistas nosotros nos recibimos ahora, a pesar de la pandemia, en diciembre? Eli, sí, por cierto. Sí. En un momento se estuvo hablando también del turismo de ciudad, o sea, en la ciudad. Ahí tenemos la zona colonial. Sí, el turismo que es bellísima. interno. Exacto, o sea, pero que se trajeran, que los turistas también pudieran andar la ciudad de nuestro país aquí en Santo Domingo. De hecho, se había hablado de un hotel que se iba a construir, yo no sé de cuántas habitaciones. No sé, eso fue en el gobierno de Danilo Medina, no sé en qué quedó ese proyecto. Se está también impulsando lo que es el turismo de montaña. Se habla bastante, por ejemplo, en mi pueblo, del clúster turístico de Villa Altagracia. ¿Cómo van esas cosas? Bueno, el clúster de Villa Altagracia, ¿qué te puedo decir? Yo, miembro del clúster de Villa Altagracia, siendo yo una de las que ha iniciado ese proyecto en Villa. Villa es un sector que también tiene muchas cosas que explotar. Muy bonito. Yo misma en una ocasión hice el turismo de montaña en la Loma Novillero. Sí. Abrimos el camino prácticamente y fue una experiencia fuera de lo común, vamos a decir así, porque fue algo maravilloso. Mira, hay diferentes turismos. Sí, O sea, claro. como está el turismo interno, está el turismo de montaña, senderismo, pero también está el turismo de salud. Sí, O sea, claro. Diferentes turismos. Que nuestro país Sí, sí. ahí tiene buenas notas también, buenas Claro que notas, sí. personas que vienen a la República Dominicana a hacerse ciertos procedimientos médicos. Eli, gracias por estar aquí con nosotros. Tú también tienes el compromiso de estar todos los martes aquí en Gracias Puntos a de ti. Análisis, analizando precisamente algunos temas interesantes como estos que Gracias tienen a que ti. ver con el turismo. Señores, será hasta mañana si así Dios lo permite. Asumimos este reto
vamos a echarle ganas, como dicen los mexicanos.